Creadoras 3110. Hola líderes, ¿cómo están? Excelente día, mi nombre es Diana Banco y el día de hoy estoy aquí con Soar. Bienvenida a este siguiente podcast Creadoras, donde vamos a hablar sobre este tema tan importante. También ha sido muy tocado, que es el pobre es pobre porque quiere. ¿Cierto, falso, verdadero, medio verdadero? ¿Tú qué opinas al respecto? Recuerden que toda esta charla que nosotros tenemos es de acuerdo a nuestra opinión, nuestra perspectiva, y echamos mano de algunos datos científicos del entorno social, político, etcétera, pero es desde nuestra opinión, ¿sale? Así es, y bueno, yo creo que sería como abarcar ese tema más en el aspecto de, en una pregunta, ¿la pobreza es mentalidad o sistema? Digo, muchas veces recaemos en la frase que bien mencionas y la hemos escuchado bastante, creo yo, la hemos escuchado mucho en este aspecto, pero yo creo que sería como en parte desglosar porque tiene sentido de las dos partes. O sea, sí creo que esa es mentalidad por el entorno en cómo crece una persona, por los hábitos, por lo que aprende. Como un niño, pues el niño va aprendiendo y desarrollando todo lo que ve en base a su entorno y cultura. Pero hay un sistema que también no ayuda, que digamos mucho, y te sigue haciendo reforzar esa creencia, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, yo creo que las dos. Hace ratito platicábamos que quizás sea la mentalidad, pero la mentalidad depende del sistema donde fuiste creado, donde naciste, donde perteneces. Y entonces esta frase también tan tocada, que es tú eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. Sí. Entonces, en una sociedad donde, o en una familia donde hay ciertos hábitos y valores, ciertas conductas que hacen para aparentar riqueza o para quedar bien. Por ejemplo, por una parte podría ser como presión social, tiene mucho que ver, ¿no? O familiar. Por ejemplo, hay una película sobre los chamulas de Chiapas, donde habla sobre usos y costumbres, tradiciones. Entonces, de repente, algunas familias deciden cambiarse de religión y entonces ya no participaban en las fiestas patronales. Uh-huh. Entonces se empezaron a enojar porque las fiestas patronales pues generan una derrama económica. Muy fuerte, sí. Todas las comunidades cooperaban con su maíz, con sus cosechas, con para las recursos para las fiestas patronales, sí. Y entonces empezaron a decir, ¿tú por qué no? Entonces está súper grave la situación porque al final pues los violentan, vayan a ver la película, está muy intensa. ¿Cómo se llama? Los chamulas. Los chamulas. Es una comunidad de Chiapas que decide ya no pertenecer a una religión en específico, y entonces la presión social los obliga a que se tienen que ir de sus tierras, no por gusto, no porque ellos quisieran, sino porque cambió su manera de pensar. Claro, entonces aquí también surge el tema de hay personas que viven en ciertos lugares, pueblos, etcétera, y cuando deciden cambiar su mentalidad, sí se alejan un poco de la familia, sí se alejan un poco de su entorno, sí se alejan de sus amigos de infancia, de sus conocidos, porque la mentalidad cambia y entonces el volver a estar con estas personas pues genera este choque de lo que yo era antes a lo que quiero aspirar a ser. Por supuesto. Cuando alguien empieza a crecer económicamente, mentalmente, y platica con otra persona, no sé si ha pasado que es esta parte de qué aburrida conversación, o ya no tienes nada en cuenta, pero exacto, no es nada, ya se cree mucho, ya es que ya se le subió, y no es que está compartiendo su punto de vista en base a la mentalidad que uno tiene, pero es porque ya no es la misma, ya no es una persona. Es como este ejemplo, creo que es una frase, un ejemplo, no me acuerdo donde le escuché, que decía que las personas normales pues hablan de hechos, acciones, de lo que hace la otra persona. Las personas, se puede decir como del siguiente nivel, hablan pues de noticias, de cosas en relación a hechos, los que pasan alrededor del mundo, pero está otro grupo de personas que son los que hablan acerca del crecimiento, del desarrollo, de negocios. Entonces, ¿qué tiene que ver mucho las conversaciones cotidianas? Lo tiene que ver mucho. Y justo vimos hace rato, estábamos platicando sobre una teoría de Martin Seligman, que se llama indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir? La teoría explica que cuando una persona vive repetidamente
escasez, rechazo, violencia, fracaso constante, falta de oportunidades, el cerebro puede aprender a que nada de lo que haga cambiará su realidad. Y eso afecta muchas veces la motivación, de la toma de decisiones, la autoestima, la visión del futuro, y llega muchas veces a que las personas ya mejor se conformen con lo que tienen, y cuando piensan que alguien más ya lo hizo y lo logró, pues como que se frustran más, pero no debería ser esa la razón. Yo creo que de alguna u otra forma no define mucho de dónde vienes, sí o no, pero depende mucho a nivel conciencia qué es lo que tú decides independientemente de lo que te pase. Sí, es fuerte, de hecho hay una frase pero de eso que dice, no importa de dónde vienes, sino lo que vas a construir. O sea, no importa si naciste pobre, pero sí es muy importante la conciencia que vas desarrollando a lo largo de la vida, de los años que Dios te permite vivir. Sí, y claro, entonces no puedes morir como naciste, igual de pobre. Tienes que haber desarrollado técnicas y habilidades blandas. Y vamos a hablar de que la pobreza física, material, es el reflejo de la pobreza mental, porque sí, efectivamente muchísimas veces no se cuenta con las herramientas necesarias para acceder a la riqueza. Por ejemplo, tenemos el tema del sistema educativo, claro, que es tuve al kinder, que es preescolar, primaria, secundaria, o sea, todos los años que ahí fueron sumando, el bachillerato, y entonces haces tu carrera, y entonces si durante todo ese periodo no aprendiste algo, no hiciste algo, sales, tienes tu título y dices, ¿y ahora qué sigue? Sí, o y luego entonces no te enseñan a generar riquezas. No hay una materia, si es que, bueno, los que ya estudian a lo mejor contabilidad, o hay unas carreras técnicas que te ofrecen, no sé, administración contable, turismo, y te ofrecen como una carrera técnica alternativa que te pudiera servir, pero realmente no está esta plataforma financiera, porque el sistema, ahí vamos con el tema de pobreza de acuerdo al sistema, no solamente las creencias, el sistema está diseñado para generar mano de obra calificada para trabajar en diferentes instituciones. El problema comienza cuando solamente hay ciertos lugares que se van a ocupar, obviamente, con los mejores. Y bueno, vamos a hacer entre paréntesis los mejores, porque también el networking, las conexiones y muchas veces el nepotismo, ¿no? De que los mismos familiares ocupan estos cargos y no es porque son muy buenos, es solamente porque son los familiares y no tiene ni siquiera la preparación. Entonces ahí entra lo que es el nepotismo, de que porque eres hijo de, primo de, hermano de, etcétera, llegas a un puesto. Entonces todos estos puestos ya están preocupados, ya están asignados, y ya los adicionales que la persona sea muy buena, y entonces toda la demás población que estudió y concluyó una licenciatura dice, ahora ¿quién me va a dar trabajo? Es donde entra. El pobre es pobre porque quiere, mentalidad o sistema. Primero es por el sistema, que está diseñado solo para un número de personas. Claro. Y luego es la mentalidad, porque el sistema te educó con esta mentalidad, y ahora cómo encajas o cómo encuentras un trabajo, y entonces ahí está esta problemática de falta de empleo. Sí, no, y la creencia limitante también, porque se quedan con esa idea, bien como lo mencionas, y dicen, es que, pues, en la escuela me educaron que yo tenía que conseguir un trabajo, y si yo salgo y no tengo trabajo ya soy un desempleado y no puedo hacer nada. Y si no tengo un trabajo es que no soy nada. Entonces el tema psicológico pega muy fuerte, sí, claro, ¿no? De decir soy un fracasado porque tengo un título, y está este tema de que vamos en cualquier taxi y dicen, yo soy abogado. Entonces muchos dicen, ¿para qué estudias derecho o abogado si todos terminan de taxistas? Estas son las frases que se mueven en ciertos entornos. Pero también hasta incluso está como la contraparte de cuando uno quiere emprender, ahora dice, ¿cómo es posible? ¿Y por qué no has conseguido trabajo? ¿Por qué emprendes? Y hasta lo ven también malo, porque dicen, es que tú naciste para trabajar, no para emprender. Y es como tú te quedas como, pues voy a emprender de lo mismo, y pues muchas personas están asociadas o normalizan que después de una licenciatura siempre sea algo fijo en algún lugar, punto fijo. Y digo, está bien, no pasa nada, para tus propias prioridades. Sí, es una plataforma excelente por supuesto, flujo, claro, seguro. Para las personas que buscan eso y así les gusta. Digo, no es nada absolutamente de malo, pero por ejemplo, viendo por una parte el panorama o la dicha de poder tener e implementar una forma de cambiar tu mentalidad, no es meramente por el hecho de que
todos seamos iguales, ¿no? Por supuesto que no, sino es la perspectiva y la forma diferente en la que tú aprecias y ves las cosas, no desde una creencia limitante de que si no es aquí, no eres nada, porque ¿quién cataloga eso? ¿La sociedad? ¿Tú? ¿Hay algo estipulado o algo escrito? Eso se dice entre bocas en bocas, de que dicen que si no, si no trabajas para alguien o no, para una gran empresa, una gran, ¿cómo se le conoce? Un corporativo. Hay expectativas de que cuando tú concluyas una carrera universitaria, entonces te vean ya con tu traje, con tu carrazo, con tu casa, o sea, como magia que se te va a ir dando todas las oportunidades. Y la realidad no es esa, la realidad es de que muchas personas no tienen los enlaces, los contactos, no tienen las alianzas necesarias en todo este proyecto porque solo fue algo escolarizado o trabajaron por un sistema de gobierno con la esperanza de entrar a trabajar ahí, pero realmente no se nutrieron de estas conexiones de muchas personas, de networking, etcétera. Entonces, ahí otra vez vamos al sistema, por ejemplo. No es lo mismo estudiar en una universidad pública sin nombre o una universidad pública, por ejemplo, que tiene renombres, que son 2, 3 en México, o instituciones privadas que además de que son muy buenas y tienen convenios internacionales, además tienen el tema de contactos, de que las mejores, las personas con mejor posibilidad económica son los que inscriben a sus hijos ahí y entonces salen con enlaces, con contactos, o son estudiantes de segunda, tercera o cuarta generación. Entonces obviamente no van a tener las mismas oportunidades. En el hecho, una persona que por segunda, tercera o cuarta generación está estudiando la misma carrera, de que sus papás ya tienen un despacho, que al salir ya van a integrarse a trabajar ahí y que saben que lo van a heredar al final del día, que los están educando para este tema, a las personas que por primera vez en su vida, de artesanos, de agricultores, floricultores, dijeron, esta es mi primera generación que va a terminar una carrera y que con muchísimo trabajo reúnen los recursos para mandar a sus hijos a escuelas, ya sean públicas o privadas, y entonces el entorno no es lo mismo. El pensamiento, por ejemplo, de un hijo que va a la escuela diciendo, mis papás se están esforzando demasiado, y que pone todo su empeño, a lo mejor chicos que están acostumbrados a vivir con cierta calidad de vida, y entonces pues les vale un cacahuate si se reprueban, si llegan temprano, llegan tarde, porque al final del día dicen, no, pues, o sea, ya lo traen, es como su hábitat. Entonces, hay un conferencista que me encanta mucho, se llama Yokoi. Me acuerdo que él platicaba la mentalidad latina, adjunto o en comparativa con la mentalidad con la mentalidad de Japón, porque él fue a vivir a Japón un tiempo. Y entonces hablaba de la riqueza cultural en cuanto a la disciplina mental que hay en Japón, y como en México también el presidente Yakul lo comentaba, es que México es un país riquísimo en muchísimos recursos, pero hay una mentalidad desgraciadamente sistemática, que el pobre dice, es que soy pobre por culpa de mí, que me faltan oportunidades, soy pobre, y de cierta manera es ambiguo, porque si es un sí y es un no al mismo tiempo, porque decimos, es que el gobierno es un corrupto, es que el gobierno no apoya, es que el gobierno se gasta el dinero, es que el gobierno se clava el dinero, es que el gobierno solo para sus bolsillos, etcétera. Y entonces muchas de las personas es más fácil echarle la culpa a las demás personas y no hacerse cargo y responsables de su hoy, de su ahora, de su realidad. Ahí entran los víctimas o los personajes secundarios o los protagonistas. Hay una, ¿qué fue? No me acuerdo si fue video, frase, igual lo acabo de ver en la semana, pero es que entre todo, ¿no? Porque entre lecturas, uno lo que ve, lo que aprecia, pero menciona que, por ejemplo, muchos quieren ser protagonistas, pero no están dispuestos a pasar o pagar el precio de serlo, ¿no? Que en este caso muchas veces es la competencia, el esfuerzo, el sacrificio. Por eso muchas veces hay muchas personas que dicen, ok, quieres salirte del entorno en el que estás y estás dispuesto a sacrificar. Y a veces los enlaces emocionales, aunque te están destruyendo, por ejemplo, en el aspecto de personas que viven en un entorno muy malo, que dicen, oye, es que tú vives en un entorno en el que te están saboteando, o sea, ni la familia te ayuda, te habla mal. O al revés, te quita. Ajá, apenas hay 2 películas, una es de Damián Alcázar, que se llama, creo que es Viva México, me parece.
Y es este sistema de que mexicano. A él le va bien, pídele, entonces nunca avanza la otra persona porque siempre tiene que estar repartiendo sus carbones por donde sea. Exacto. Porque es pídele, porque él tiene, porque él puede, y no entienden el sistema del trabajo, pero habla de esta meritocracia y esta clase media que se cree rica, que se cree abundante, pero al final sí lo logra con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero entonces trae a cuestas o arrastras esta mentalidad de tienes que aportar de donde vienes, y entonces no puedes salir. Tú lo lograste, entonces ahora dame. Tú, nos tienes que a todos. Y es como... Y todos eran como 30, o sea, al final del día era como demasiado. Es como si tú pones un pastel, ahí, ¿qué van a empezar? Van a llegar moscas a quitarte tu pastel. Entonces llega a ser muchas veces así y llegan a pasar, no sé, llega a ser la situación, ¿no? Por ejemplo, por eso hablaba, hay una alegoría de la mosca y la abeja. Entonces, ¿con quién te quieres juntar? Con las moscas que nada más están esperando a que les pongas el plato para ya comer lo que tú hiciste con tu trabajo, o la abeja que te va a aportar y incluso te va a ayudar. Va a endulzar tu pastel. O lo va a endulzar más de lo que ya es. A lo mejor tú puedes decir, este es un trabajo increíble y muy bueno, pero va a llegar alguien, una persona, una abejita, que va a decir, oye, pero puede ser esto más dulce, esto puede ser más productivo, esto puede ser va a polinizar más eficiente, tu jardín, puedes va a aportar más a tu crecimiento. Claro. Entonces es ahí como una alegoría bastante, como dices tú, muy fuerte, sí, podría ser, pero es como en el aspecto de sí, con qué te rodeas, y es ahí donde tú que estás dispuesto a sacrificar tus lazos emocionales, pero estás dispuesto a dar hasta que... Y con equilibrio, ¿no? Porque a lo mejor ahorita se escucha muy intenso y muy fuerte. Sí. Hay una frase que dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. Exacto. Entonces, al final del día, en el tema del agradecimiento, tú puedes retribuir a medida de tus posibilidades el 10% de ayudar y ver. Exacto, de hecho, en el judaísmo habla sobre que si eres muy generoso, que no excedas más del 10 o hasta el 20 incluso % para que no empobrezcas, porque al final del día hay un equilibrio. Es como destinar Entonces algo. El tema de dar es algo maravilloso, pero tiene que ser en una etapa donde tú ya estés estable. Cuando tú ya hayas llegado a un límite donde tú tengas un sistema funcionando y entonces puedas darte el lujo, porque la verdad es que poder dar y compartir es algo que llena el alma y llena el corazón. Y es un lujo que puedes ayudar a generarlo y puedes ayudar, y es algo maravilloso. Sí, por que te llene el alma. De hecho, apenas estuvimos en el museo de Dr. Simi, Oh. que la verdad es que a mí casi se me salía la lagrimita, Muy me sentí muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Ya había leído el libro anteriormente de el Dr. Victor, que es el hijo del Dr. Simi, sí, donde platicaba de las ideas de las botargas, los muñecos, cómo quería que llegara a más lugares, etcétera. Y ahorita en el museo pues vemos que es una quinta generación, la que está efectuando, y que no es como que nació de la nada, de la noche a la mañana, o sea, no, realmente hay años de trabajo, de 5 generaciones ya, y que hasta la 4ª generación fue cuando el doctor de 4ª generación, Víctor también se llama, ¿no? Víctor González, porque es Víctor Junior y Víctor. Ajá. Me parece. Él lo estipuló, bueno, él lo que hizo fue darle como la forma de un simi, pero ya fue modernizándose al simi que ahorita conocemos, y ya nacieron todas estas farmacias. Sí, pero yo voy al concepto, por ejemplo, claro. Hay una maqueta de una hermosa mansión allá en la Ribera Maya, que él estaba construyendo, lujosa, preciosa. Entonces en ese momento llega un tema de salud a su vida, y es cuando él reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo quiero empezar a sembrar para la otra vida, yo quiero empezar a sembrar, ayudar a dar. Y entonces nace todo este concepto y las fundaciones, y ayudar y dar despensas, medicamentos, y empiezan a ayudar a mucha gente. Y bueno, el doctor Simi ha llegado ahorita hasta el espacio. Había un comentario y dice, oye, ya doctor Simi anda en todos lados, más en la farmacia, le falta el espacio. Y dice, no, es que ya mandaron a 2 Simi peluches al espacio. Y ahí vemos todas las botargas, pero bonito. Más que el tema de lo lindo, lo bonito y el entretenimiento, es el impacto social, la justicia social de estas partes que al principio estamos hablando aquí en el podcast, de que no es lo mismo alguien que por 4ª generación o 3ª estudia algo que ya su familia lo sabe y ya es como algo bien fácil, alguien que con mucho esfuerzo va a ser su primera generación, que va a terminar una carrera universitaria. Entonces el tema de la justicia social justamente nace en todas estas organizaciones
por ejemplo, la Fundación Telmex también, que ayuda un montón con becas a los chicos. Ahorita también tenemos un programa gubernamental, Jóvenes Construyendo el Futuro de México, que es como un apoyo, porque de verdad es que a veces yo sí he escuchado muchos comentarios, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo les dan a los vagos, a los niños, ni trabajan, ni estudian? Y este es un impulso que se les da a los jóvenes, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Esa es la realidad en el tema, hablando de la pobreza sistemática. El sistema que ya está estructurado, no todas las familias tienen estas posibilidades. Hay familias que, no sé, se anuncia que va a haber un incremento de $1, de 50 centavos en el camión, y entonces dices, híjoles, o sea, porque no solamente es el hermano que va a la universidad, es el que va a la primaria, a la secundaria, a lo mejor tienen 3, 4, 5 hijos, el papá que se va a trabajar, la mamá que toma a lo mejor el camioncito para ir al súper o al mercado, etcétera. Y entonces $1 multiplicado por 5, 7 días de la semana, o representa que tienen que ajustar el sueldo del papá, que es un sueldo neto, o tienen que ajustar sus mínimo, gastos. Sí. Entonces, parte de la justicia social de todas estas empresas, como del Dr. Simi, vayan, se pueden a su museo, que hace unos días después, ¿verdad? Llegó el embajador de Japón también, que nos encanta todo este tema de Japón, que Dr. Simi ya llegó a Japón también. Sí. Y todo esto es inspiración al final del día. Pero, por ejemplo, acabas de mencionar algo muy importante, independientemente de la inspiración, ¿no? Por ejemplo, mencionabas muchas becas y muchas posibilidades y muchas maneras. Y aquí entra como la parte en la que dicen, bueno, muchos lo ocupan para apoyar a sus familias, para hacer el mantenimiento del mes, del día con día, y de la posibilidad tras la posibilidad. Pero, por ejemplo, muchas veces por no tener justamente la educación o la mentalidad de cómo administrar el ingreso, independientemente de que uno dice, oye, lo voy a ocupar para financiera. Todo. La educación financiera es muy importante, porque dices, bueno, a lo mejor, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? También en el tema de invertir, supongamos, en el internet para ver tus videos de YouTube y empezar a asesorarte para audiolibros. Pero eso es inversión. Pero si tú nada más tienes internet en tu casa para andar scrolleando, realmente es una pérdida de tiempo y es un gasto. O a lo mejor dices, bueno, ¿cuántas papitas o cuántos refrescos tomo al mes y cuánto yo a lo mejor podría ahorrar para, en vez de eso, comprarme un libro? Con mi coca no. Es que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, es una ahora forma que hablas de los libros, yo escuchaba antes que decían, es que si tienes la oportunidad de comprar un libro, no compres un libro pirata. Fuera del metro venden un montón de libros. La verdad es que hace muchos años, cuando yo llegué a viajar en metro, etcétera, yo sí compré muchos porque estaban 50, 40. No, 5 pesos, 10 pesos. No, bueno, no sé en qué tiempo, pero libros así tipo... Yo, planitos, o sea, así como... Bueno, no voy a decir los autores porque luego me los voy a encontrar y me dicen, no, cántense, ¿no? Pero después, ya cuando tuve la oportunidad, pues yo voy mucho a Gandhi, o cada que un amiga hace su libro, yo voy donde esté, etcétera, si lo tengo que pedir por Amazon, si lo tengo que ir a ver en Sanborns, por ejemplo, si la veo en una expo, etcétera, yo compro sus libros porque a mí me gusta mucho. Es como un gusto, no, sí culposo, porque a veces la verdad es que compro todos y yo leo de una manera muy peculiar, y yo soy más de audiolibros. Entonces, antes sí había esta parte que decían, oye, pues invierte en un libro, invierte en tu educación, pero a ver, un libro está alrededor de 250, 300 pesos o más. Sí, el hecho de, o sea, esa es la comida de un día, de una familia. Entonces, que tú le digas a tu mamá, oye, necesito para 6 libros, entonces, bendita, también becas que ayudan, por ejemplo, a los jóvenes a que pueden adquirir sus libros, pero a veces las becas, bueno, también están en destiempo, pero bueno, al final del día se puede uno con otro. Pero el hecho de comprar un libro es un lujo. Sí, claro, es un lujo. Pero el poder comprar un libro es un lujo. Entonces las personas dicen, a ver, tú me estás hablando de pobreza mental, pero tú no sabes si, por ejemplo, tengo para la leche de mi hijo, los pañales, la comida, los pasajes, cosas vitales para la vida diaria. Entonces, aquí es donde entra lo que dice Suar. Hay audiolibros que si tú ya tienes un plan de internet, o hasta incluso que son gratis. Yo justo muchas de las historias que escuchaba o aprendía, cuando si tienen Android es más fácil, porque lo que haces es que te vas a Google, pones descargar libro PDF y lo descargas totalmente gratuito, sin gastar absolutamente nada más que lo del internet que ocupaste, pero es la inversión.
y es como una forma de que ya lo tienes en PDF, ya lo puedes leer, y a lo mejor muchos tienen la excusa, es que ay, yo no me acomodo en lo digital, porque me han tocado muchas personas que esa es su excusa. Le digo, oye, ¿por qué no inviertes en esto o el otro? Ay, es que no tengo, ay, es que el otro. Sí, hay personas que es no, o sea, lo que tú les digas, oye, pues descargo un libro, no, pues es que, o haces, no, pues, y todo le hallan un pretexto también. Le digo, bueno, es que hay un libro muy bueno, lo puedes comprar, y luego a veces sí hay compras muy buenas de libros, hasta eso accesibles, luego en Sanborns hay remates muy buenos. Yo he encontrado remates de libros hasta en 50 pesos, en Gandhi, ¿no? En 69 me parece. Ajá, y me encantaron. Compré casi toda la enciclopedia de los grandes hombres de ciencia, física y tecnología. Sí. Y dije, me los llevo para mi casa. Y por ejemplo, como mamá, el tema de acercar la lectura a mis hijos, a mi familia, ha sido algo maravilloso, porque es como cuando dejas, no sé, en la mesa un dulce y se les antoja. Yo llegaba con libros y los ponía como así, ¿no? Entonces de repente, a lo mejor no instantáneamente, yo con ellos desarrollé retos. Yo les decía, yo les voy a dar 50 pesos por cada audiolibro que escuchen esta semana. Entonces yo les ponía 5 audiolibros de todos los que iban a escuchar uno por día, porque hay audiolibros de 40 minutos, hay otros de 2 horas, de 1 hora, hora y media, etcétera. Entonces yo les ponía todos y entonces decía, pues el resumen. Entonces yo me sentaba el viernes antes de Shabbat con ellos y me empezaban a dar el resumen. Y eso lo hice, no sé, a lo mejor medio año, un año, no me acuerdo, y luego lo dejé de hacer, pero a ellos, a los 3, se les quedó el hábito y yo siempre tengo libros nuevos que digo, ay, mira, para Daniel, para Jason, para Soat, y compro de acuerdo a sus personalidades y les regalo libros. O cuando viajamos tenemos como este hábito de comprar un libro, Baruch Hashem, que ahorita sí se puede, y yo cada que puedo voy a Gandhi, etcétera, pero es un proceso. Al principio pues yo eché mano de audiolibros. Ahorita tengo una aplicación, se llama Hardway, y esta aplicación es para mensualidad, ¿no? Yo pagué la anualidad, okay. Y yo todos los días puedo escuchar resúmenes de, pues más o menos me alcanzan hasta 5 resúmenes de libros, si no tengo un día como tan lleno, pero más o menos dedico como 1 hora a escuchar resúmenes. Trato de hacerlo todos los días, a veces la verdad es que no me da el tiempo. Uno quisiera hacer, pero es un conocimiento, yo le digo como reciclado, porque todos los libros coinciden en cosas y hay otros como que tienen algo en común. Claro. Que suman. Ahora, de tu libro, ¿cuál es tu libro favorito? O el primer libro que marcó tu vida. Dijiste, este libro lo leí. El primer libro que marcó mucho mi vida fue uno de los primeros. Es que a ella también le regalaban demasiados libros cada vez que iba a conferencias y llegaba así con paquetes, y hubo que no me saco de la cabeza porque hasta incluso lo terminé en un día, que fue el de Borrón y Cuenta Nueva. Es una historia ficticia, pero me marcó muchísimo por el simple hecho de haberlo terminado en un día. Jamás me había terminado un libro en un día, y yo me quedé como que, caray, ¿a poco yo podía leer un libro en un día? Y creo que tenía como 400 páginas. Caray. Así era un chonchote. ¿Cómo lo leíste en un día? Pues es que estaba como ¿no te acuerdas que se nos tocó ir con mi abuelita? Pero era letra grande. Ok. No, tampoco letra chiquita. No, era letra grande. Páginas, y era como de ese tamaño de grosor, más o menos. O sea, así delgadito. Te picó, te atrapó. Me atrapó un libro muchísimo. Que no podías dejar de leer. Bueno, me recuerdo muchísimo porque me tocó ir a visitar a mis abuelas, pero yo no pude dejar el libro, y llegó familia y me decían, ¿qué estás leyendo? Y así como que, en vez de que, ¿qué estás viendo en el celular? ¿Qué estás leyendo? Ay, estamos en familia. Ajá, quédate familia, pero porque llegó otra familia, ¿no? Y era como de, ay, tú socializa. Y yo, no, ese día ni me podían quitar del libro, o sea, era como un celular, pero en ese entonces yo estaba picadísima, y hasta que no lo terminé, no, o sea, de plano, yo no me despegué de eso. Sí, esa vez dormí tarde, me acuerdo, pero pues yo estaba muy feliz y me marcó muchísimo. Está muy buena la historia, muy buena la trama. Es como un romance con poderes y no sé, tiene muchas moralejas bastante buenas. Es un dorama. No es un dorama, es que fue de aquel... en ese entonces ni existían los doramas más. Entonces era como más de cómo, sin importar las imposibilidades que luego llegan a pasar la vida, ¿cuántos años tenías?
iba en preparatoria, creo que tenía... Eso era sus 14 leyendo borrón y cuenta nueva. 15, es que se les... necesito un inicio nuevo, un reset. No, es que así iba la historia. Y es que me pareció bastante curioso porque recién mi mamá había regresado a una conferencia y trajo un montón de libros. Y entre ellos varios, uno de terror, así bien interesante, pero es como terror no del de ahorita sangriento, sino terror del bueno, del que... Ya me acordé. Ya, ¿verdad? Por parte de la Sociedad de Escritores, me acuerdo que hicieron un video en vivo y entonces preguntaban cosas y yo contestaba y el regalo era un kit de libros de todos los autores de la asociación. Entonces me invitaron a la toma de protesta de la asociación y me dieron mis libros autografiados, todos por ahí en andar. Y de ahí pues ya llegaron demasiados libros, entre ellos uno de los cuentos de Grimm. Todos los cuentos de Grimm, ahí también venían, pues yo los leí todos. Así es, yo los leí todos. Y entonces era como, aunque a pesar de que ya había leído, entonces yo empecé como a través de las historias. Después llegan los audiolibros y ya fueron más como de emprendimiento, desarrollo personal, mentalismo, de todo eso. ¿Cuál fue el audiolibro que dijiste, Dios mío, mamá, por qué me pusiste este audiolibro? Era la de los 10 hábitos atómicos, dura 10 horas y tanto, 10 horas. Y me dijiste, puedes escuchar el resumen, pero yo les recomiendo escuchar todo porque es muy bueno. Y yo, ya estaba que, ¿cómo es y aparte posible? Era business sí, por cada lectura. Era como de, al día yo programé, como teníamos una semana, pues sí, de 2 horas a 1 hora y media, y eso se adelantaba, o si no, ya decía, no, ya no aguanto. Entonces era como ese aspecto de a ver si puedo, y sí, al final sí lo terminé todo. No, y luego hacían trampa al principio, porque yo ya iba a subir el viernes a revisar libros, todo, y entonces me daban resúmenes y a ver de qué trató y ya, etcétera. No, pues así como media hora antes o 1 hora antes de que yo subiera el mero día, estaban como locos escribiendo y anotando. Y en ese entonces no había ChatGPT, no había nada de inteligencia artificial, era todo de, oye, ahorita muchos dicen, a ver, chat, dame el resumen de tal libro y de tal, y dámelo así, pero no es lo mismo escucharlo a que te den el resumen, porque te habla de detalles increíbles que a lo mejor muchos aunque tengo una opinión al respecto de este tema, pero ahorita lo comento. No, es que no es lo mismo los resúmenes que hace gente que ya leyeron libros a una máquina que solo te da lo que te da de interés. O sea, yo sí estoy a favor de los resúmenes que hacen personas que se dedicaron a leer el libro, lo analizaron y en base a eso dedicaron su tiempo a hacer un video que a lo mejor dura 5 o 6 minutos, pero bien explicado, al simple hecho de decir, chat, dámelo, lo medio lees y listo. No es lo mismo escucharlo de alguien que sí supo la reseña, sí supo explicártelo, sí te lo dio con pero todo suma, adecuadas. Todo cuenta, o sea, independientemente de que lo hagas con ChatGPT, un resumen, un audio, o sea, mi particular opinión, mi punto de vista es que todo cuenta. De verdad, me ha pasado que yo voy a alguna conferencia o escucho una videoconferencia o tengo un tiempo, por ejemplo, para estudiar cosas como del alma, cábala, el Zohar, etcétera, y se me queda, o sea, pero a lo mejor no estoy como anotando, estoy a lo mejor bañándome o estoy haciendo de comer o estoy haciendo otras actividades, y todo cuenta, la verdad es que todo cuenta. Bueno, sí, todo suma. Y llega un momento en el que a lo mejor te picas tanto, por ejemplo, tú dices, yo tenía 14 años, no tenías como actividades que dijeras, tengo que hacer otra cosa. O sea, sí, pero a lo que voy es que una joven de 14 años no es lo mismo, por ejemplo, una mamá que tiene que ir a estudiar, trabajar, hacer la comida, hacer como muchas actividades, entonces todo cuenta, o sea, lo que tú puedas hacer, que dices, tengo ganas de leer este libro, pues puedes hacer. Por ejemplo, también es disponer del tiempo y el interés. Supongamos ahorita ya en la actualidad moderna, ¿no? Muchos dicen, bueno, me voy a picar en TikTok y pues scrollea, pum, pum, pum. Y se nos va el tiempo. O sea, la verdad es que yo también a veces scrolleo porque puedes sustituir te ponen cosas de tu interés. Exacto. Hay un algoritmo, no es como que uno scrollea a lo loco por gusto. De hecho, hubo una demanda recientemente que colocaron para Mark Zuckerberg por el tema de que las redes están creadas para causar adicción. Entonces ahí es donde entra la conciencia. Por ejemplo, en TikTok hay un área donde dice higiene del sueño y es donde tú puedes seleccionar el tiempo en que tú vas a estar en las redes. Entonces, si tú scrolleas, obviamente es porque es algo que te interesa, es algo de tu interés. De repente Zohar está conmigo scrolleando y dicen, yo ya vi ese, nos salen cosas muy similares
porque también como que, o sea, hay un sistema. Ahora Sí. yo te voy a decir los libros que a mí me gustan. Bueno, esos son unos de otros, no nos va a dar tiempo de mencionar todos. No, Pues por es eso como los que a lo mí me básico. gustan. Ajá, sí, te escucho. El primer libro que me encantó demasiado, que leí 5 veces, bueno, es un librito más que un libro, uno es grande, es pequeño, es La mujer y sus emociones de Gloria Richard. Y hablaba, pues se de cuenta que yo creo que de ahí se inspiraron para Intensamente, o sea, yo pienso, ¿no? Porque es muy similar y habla de como el miedo, la envidia, habla del enojo, de la ira, de los celos, habla de todos estos temas, pero todos con fundamentos bíblicos. Entonces me encantó bastante. Gloria Richard es una pastora del Paso, Texas, me parece, y lo leí 5 veces. Y un siguiente libro que me súper encantó, El hombre más rico de Babilonia. Siento que lo sigo viviendo porque habla de cómo crear riqueza, hablando el día de hoy de la pobreza, que si es parte del sistema o que es por gusto. El pobre es pobre porque quiere. ¿Por qué? Pues habla muchas veces del camino a la riqueza, el camino a salir de la pobreza generacional, que empieza con las ideas, con la forma de pensar y la forma de hacer las cosas. También habla de cómo siempre que alguien tiene recursos quiere demostrarlo comprando cosas que a veces sí necesita, pero a veces no necesariamente requiere o necesitan. Exacto, entonces es El hombre más rico de Babilonia, que me encanta. Y hay un tercer libro que no me acuerdo la autora, pero todos se lo van a saber, es ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Me acuerdo que lo vi en un Walmart, estaba de moda, estaba exhibido, y dije, qué interesante, no lo compré, no sabía del libro, pero luego Consuelo Duval, me parece, y creo que Roxana Castellanos, hicieron una obra de teatro sobre ese libro. Y yo, o sea, el título de ese libro te hace pensar que es que seas mala con los hombres para que te amen, pero habla del amor propio, del autorrespeto, del autocuidado, incluso da muchas citas o conceptos bíblicos más bien, y entonces es uno de los libros que me ha encantado y que he aplicado también en mi vida, ¿no? Porque a veces ser bueno, por ejemplo, decía, ser bueno y dulce como un mango, pues atrae a las moscas, ¿no? Y ser, por ejemplo, un poquito ácido, pues no va a atraer a tanta gente que se quiera aprovechar de ti. Entonces precisamente habla de eso ese libro. Y bueno, son como básicos, pero tengo muchos libros que me encantan, que me fascinan. Me acuerdo que compraste toda la saga de todos los grandes científicos, matemáticos, bueno, ahorita sí, de hecho ya tú de todos tienes ellos, en tu TikTok y sí, yo hablo videos, de ellos porque varios de ellos tiene toda la historia de ellos, que Soar te inspiró también ahí. Ajá, porque aprendí cosas que, bueno, es que yo creo que las personas que ya murieron y dejaron algún legado o algún libro tienen mucho que darnos a conocer en el aspecto, por ejemplo, de que yo aprendí qué cosas buenas podrías tú hacer de ellas y qué cosas, a pesar de ser lo que eran, no deberías de hacer de ellas porque no podemos ser perfectos si tenían sus defectos, pero podemos de alguna u otra forma, o defectos, sí, claro, pero puedes prevenirlos, ¿sabes? O mejorarlos o ocupar otra forma. Entonces, por ejemplo, muchas veces si tú aprendes de alguien es porque ya tiene una experiencia que a lo mejor tú no has vivido, pero como gracias a esa experiencia y a ese consejo que te dio, tú puedes evitar. Y bueno, muchas veces sí tiene que ver qué alberga en tu mente. Por ejemplo, si tú hablas a lo mejor de puras desgracias, pura desgracia es lo que vas a tener aquí mental, porque todo te va a pasar malo y todos piensas que es para mal y todo piensas que es en contra tuya y que tú eres la víctima y que todos están contra ti. ¿Te acuerdas que hay una materia que nos dejaron en la universidad sobre el entorno social y cómo afecta en el aprendizaje de los jóvenes? Niños por jóvenes. Ejemplo, el vecindario, el lugar donde viven, el entorno, la familia. Sí. Entonces, la pobreza mental y la pobreza causada por la mentalidad o causada por la sociedad, sí importa el entorno. De hecho, en Cábala hay un tema que dice que si tú quieres cambiar no más que tu suerte, tu manera como de vida, es que tienes que cambiar tu look, no sé, cambiarte el color del cabello, la forma de vestir, de leer nuevas cosas, cambiar lo que hay aquí adentro, incluso cambiarte de casa. Entonces, de cierta manera, o pintar tu casa, o limpiar tu casa, sacar lo viejo, etcétera. Entonces,
de verdad es que es como lo que decía Soar, borrón y cuenta nueva del libro que leyó. A veces los nuevos comienzos sí te ayudan como a tener otra perspectiva, rodearte de personas vitamina, como dice la doctora Mariana Estape, que sumen a tu vida tus proyectos. O sea, si tú y hacer cosas diferentes, tienes un proyecto de hacer algo nuevo, diferente, por ejemplo, vean la película de los Crocs, que habla de este sistema de supervivencia, que de repente, no sé, a lo mejor dice la mamá, no, pues, o sea, tengo para lo básico, ¿no? Llega mi hijo y me dice que quiere ir a la luna, le digo, pues, no, espérate, métete a la cueva, claro que no. Ajá, porque al final del día dije, ¿cómo voy a ir a la luna si apenas si tengo para mandarlo a la escuela? ¿No? Entonces, de repente, se nos hace una locura salir del sistema de creencias, y es lo que habla mucho Yoko. Por ejemplo, él cuenta forma de chiste, pareciera, como dice, cuando no le queda la camisa a un hermano, se lo dan al otro, y luego al otro, al otro, al otro, y así hasta el chiquito, y luego al final, pues ya por fin la van a tirar, pues no, la agarran para el perro, para que se tape, y luego ya la van a tirar, no, pues ahora va a ser trapeador, ¿no? Y entonces al final, pues para fogata, pero al final del día le dieron un uso extremo para poder usarlo. Entonces habla mucho de ayer hablaba con mi esposo de los miedos que de repente pueden haber al emprender o al hacer cosas nuevas o grandes o extraordinarias, o cuando sientes que ya está llegando eso que aquello soñaste. Yo le decía que en mi sistema de creencia, cuando yo practico el tema de la abundancia ilimitada, por ejemplo, en los cabalistas hay algunos que dicen, todo lo que gano hoy se termina, porque yo creo que en el mundo de Atsilud hay una emanación constante que va a llegar, y entonces es la emuná, la fe auténtica de creer que el universo es eterno y nunca te va a faltar nada. Pero luego está este sistema de carencia mental, es el sistema de no hay, no se puede, todo está mal, no hay ventas. Entonces es este sistema de creencia de nula fe, poca fe, de no creer, y también porque no tener expectativa. También porque el cerebro se activa en modo supervivencia. De hecho hay un estudio justamente de eso. Mencionaba que, por ejemplo, lo normal es que muchas veces las personas, déjame que digo quiénes son, aquí está. Mencionaba el economista conductual Shendlin Mujainathan, a ver, es que se llama Senhil Mujainathan, y el investigador Eldar Shafir. Explican que los estudios, menciona que cuando la mente está bajo presión económicamente entra en modo supervivencia, y esto puede pues reducir temporalmente la concentración, la planificación, la memoria de trabajo y la capacidad de estrategia, y lo que hace pues es nada más trabajar duro, pero no estratégicamente, sino así hasta el cansancio, hasta que ya no puedas más, porque es la única forma, pero es porque tu cerebro está en modo, ponte a trabajar, no te distraigas, no pienses porque nos surge esto. Y es ahí cuando, por ejemplo, aquí ya no entra la prioridad de la inteligencia, sino la prioridad de sobrevivir y de salir adelante. Entonces, por ejemplo, aquí ya entra mucho acerca de cómo salir de ese sistema o cómo poderlo hacer. Y para eso ya entra la psicóloga Carol Dweck, que ella desarrolló la teoría de mentalidad de crecimiento. ¿Y cuáles son estas? Bueno, menciona que cuando las personas creen que pueden aprender, adaptarse y mejorar, persisten más, desarrollan habilidades, aprovechan oportunidades, toleran mejor el fracaso. O sea, no importa cuántas veces lo intentes y vuelves a fracasar, entender que es parte del proceso. Exacto, y que la mentalidad influye muchísimo. Dices, bueno, no tengo ahorita para cambiarme de casa, ahorita no tengo para comprar libros, ahorita no tengo como económicamente sostener algo como tú me dices o me explicas mejor, pero sí puedes hacer esto y es gratis. Hábitos, disciplina, visión, decisión. A lo mejor el entorno va a ser un poco complicado al principio, pero puedes adaptarlo, por ejemplo, a ya no quedarte, a lo mejor estar ahí nada más por a ver cómo se pierde el tiempo, y dices, bueno, ahí van a estar, las personas van a seguir hablando. Fíjate que lo que decías hace rato, de que a veces tu entorno es así y entonces no ves. Por ejemplo, hay un juego que se llama Solitario, y entonces este juego se encarga de que tienes que ir acomodando las cartas en orden para que se vayan completando. Entonces llega un momento de que ya estás ahí un buen tiempo y no ves claro. Entonces yo no sé, me paraba por agua, algo, regresaba y ya veía un montón de opciones. Entonces es importante a veces despabilarte un poco para que puedas entender que hay otras opciones y otras maneras. ¿Cómo lo puedes hacer?
pues puedes salir a caminar, puedes hacer algo diferente. Yo me acuerdo que en algún momento de mi vida estaba haciendo un negocio y no se me daba, y ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, y entonces de repente eran como las 5 de la tarde, mis hijos ya habían llegado de la escuela, y entonces dije, vámonos al deportivo. O sea, para que yo dijera eso era muy difícil porque me la pasaba trabajando, y entonces ese día le dije, ¿saben qué? Vámonos al deportivo. O sea, ellos eran muy chiquitos, no sé, tenía su alto como 10 y así respectivamente, más chiquititos. Y le hace mi esposo, y ahora le dije, ay, me voy a ir a desestresar. No fui al deportivo, me desestresé, me la pasé bien con ellos, etcétera. Y bueno, después se me fue dando de otra manera, ¿no? Pero efectivamente entender que no va a funcionar, todo lo que hagamos no va a funcionar a la primera. Ajá, de repente, por ejemplo, en los estándares de competencia, los centros educativos, centros de evaluación, etcétera, la gente piensa que es más, que se va a certificar y que entonces ya va a tener un éxito rotundo, y que no, o sea, es que es un proceso, es disciplina, es aprender. Por eso tenemos como es capacitación comprender, constante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí entra la comprensión de algo que muchos piensan que ya lo sé, ya lo tengo, pero no lo terminaron de comprender, y entonces ellos hablan así y dicen, entonces ¿por qué no? Entonces ahí es donde entra, por eso, educarse, comprender y ver la otra forma o la otra cara de la moneda de un tema, que no solamente es el tema que te platicaron en la escuela, no es la plática o que el no es sistema. mágico, como los que terminan con su título y dicen, ok, ahora ya me van a pagar seguro millones. Pues no, claro que no, es un trabajo constante, relaciones, networking, estar haciendo algo para llegar a tu meta, algo que te acerca a la meta todos los días. Cree en el poder de los hábitos y en el poder de la disciplina para poder llegar a eso que tú quieres lograr. En conclusión, en cuanto a mi opinión referente a este tema, considero que el sistema sí influye demasiado en cómo percibimos las metas. Por eso es importante que no le cuentes las metas a mentes pequeñas. O sea, de verdad, yo de repente platico con gente que amo mucho, que quiero mucho, que les digo, a ver, voy a hacer esto, y al principio se espantaban o me decían, ¿cómo crees que no sé qué? Entonces, al principio pues sí, yo me daba para abajo porque decía, pero ya después aprendí que no tengo que contarles mis expectativas como yo las tengo, porque solo yo las veo. O sea, de verdad es que hay cosas que nadie más puede tener tu visión, solamente tú, y entonces yo desgloso y minimizo todas mis metas a algo que ellos puedan entender, más si son parte de mi equipo. Pues yo les digo, bueno, vamos a hacer esto. Me acuerdo que una vez estaba haciéndome un color en el cabello y él estaba platicando de la chica, no, y vamos a ir a Dubái, y entonces de regalo de cumpleaños a mi esposo le voy a dar una moto Yamaha, y dice, ¿a poco no inventes? Entonces salió su esposo y dice, oye, es que mi esposo me acaba de llamar y dice que creo que me estás engañando, ¿no? Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿No? O sea, como que, ¿cómo crees? Entonces, pues efectivamente a los poquitos meses pasó lo que le dije que iba a pasar, y entonces volví a hacerme el retoque que me iba a hacer, y me dice, wow, ¿cómo lo hiciste? O sea, pero es que a veces la gente piensa que son cosas dificilísimas porque no tienen un plan. Entonces, si tú tienes visión, tú que nos ves, tienes visión y tú sabes cómo lo vas a hacer y tienes una estrategia, no son sueños guajiros. O sea, a veces sí tienes que hacerle caso a tu mente, a eso que quieres o que piensa, y creo que uno de mis secretos para poder lograrlo, yo soy una persona de fe, muy creyente, y entonces hay una oración que dice que cuando el rey Salomón, Dios le dijo, pídeme todo lo que tú quieras, dice que el rey Salomón, que fue el hombre más rico del mundo hasta nuestra generación, que dijo, dame inteligencia y dame sabiduría. Y entonces dice que Dios le proveó inteligencia y sabiduría para hacer bienes y riquezas. Y en todas mis oraciones desde hace más de 12 años, yo siempre le digo, Dios, dame inteligencia, dame sabiduría, Señor, instrúyeme, guíame, cuídame, protégeme, llévame a donde tú me dices que sí voy a llegar, pero a veces no sé cómo llegar. Entonces, para ti que a lo mejor dices, estoy en una situación complicada, estoy en una situación que sí me gustaría cuidarme, de repente vemos en los videos vidas fitness, vidas saludables, y entonces de repente hacemos cuentitas, y dices, sí, pero o sea, yo a esa hora estoy cuidando a mis hijos, o sea, como todas las personas de reales, tú que estás teniendo una vida real, no te me desesperes, si eres una mujer, hombre de fe, exacto, no te compares. Eso.
Y aparte, por ejemplo, no tienes que realizar las rutinas que estipula la gente a las 5 de la mañana. A veces las rutinas pueden variar. Esa rutina a lo mejor no se adapta a tu estilo de vida, que eres mamá, o que eres emprendedor, o que tienes, no sé, que trabajas 8 horas, más 2 de ida, más 2 de regreso. No es lo mismo estipular un estilo de vida de otra persona a la tuya, y esa es la comparación que minimiza lo que tú haces, y lo que tú piensas que haces, piensas que está mal. Y que no escatimes los microhábitos. Por ejemplo, apenas le decía, voy a escoger creo que de mascota de Misley, porque bueno, tenemos de mascota, es una pantera negra, o jaguar. ¿El jaguar también es negro? Es pantera, sí. No, mamá. Es una pantera, ¿verdad? Un puma. Ay, sí, me encanta. Entonces, creo que me encantaría adoptar también una hormiga. Entonces, ¿por qué una hormiga? Porque sí, son tan pequeñitas, tan chiquititas, y tú las subestimas. Y tú las subestimas, voy a adoptarte, ahí tengo una legión de hormigas. Y es que pueden lograr cosas increíblemente asombrosas. Entonces, el trabajo, microtrabajo, que son pequeños hábitos, pequeños pensamientos que van avanzando en tu mente, en tu vida. Créeme que pueden cambiar tu vida. Yo volteo a ver mi vida de hace 12 años ahorita y veo mis videos, todo lo que he avanzado. Vean los videos de YouTube, simplemente la cámara está oscura, yo hago a cada rato, exacto, pero la pasión ahí estaba, las ganas y la visión de lo que hemos ido logrando, y nos falta muchísimo por crecer y por lograr, pero de verdad es que yo espero que estos podcasts que estamos haciendo con Soar, conmigo, con mucho cariño, con el arquitecto Mendoza, con todo el equipo que aquí nos asesora, nos apoya, nos impulsa, es inspirarlos. Yo ahora que fui al museo del Dr. Simi salí súper inspirada, y tan inspirada de todo lo que hace que próximamente vamos a estar donando uniformes a uno de los tecnológicos para el área deportiva, y la verdad es que todo eso nos llena el corazón, porque el poder dar es un lujo que no necesitamos ser millonarios para poder hacerlo, lo podemos hacer ya con lo poco o mucho que podamos aportar, porque el poder dar es un lujo. Así que si tú te quieres sumar y quieres apoyar también estos proyectos, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, pues con cada certificación que tú realizas con nosotros, piensa que se va a estar ayudando a diferentes organizaciones, asociaciones y fundaciones para desarrollar el talento deportivo y el talento en el tema de educación. Así que eso, para cerrar este maravilloso tema, que es el pobre es pobre porque quiere, sistema o mentalidad. Yo lo quiero cerrar con una frase: el entorno condiciona, pero no determina completamente. La mentalidad influye, pero no opera aislada del contexto. Entonces, depende mucho de ti. Atrévete a hacer lo que tengas miedo a hacer, porque dicen que donde tienes más miedo es donde ahí tienes que comenzar a hacer. Y de igual manera, pues, tienes que realizar tus prioridades, porque no, la vida de una persona no va a ser la misma la tuya. Entonces, para cambiar, primero tienes que saber qué quieres, hacia dónde vas, cómo lo vas a conseguir y qué estás dispuesto a sacrificar. Y no estamos hablando solamente de dinero, sino también de tiempo, relaciones, a lo mejor, no sé, cambiar hábitos, dejar de comer ciertas cosas, no lo sé, solo tú sabes. Ay, no. Solo tú sabes a lo que tú ocupas, tú cuáles sean tus metas, lo que ocupas. Entonces, nos vemos, excelente tarde, cuídense mucho y nos estamos viendo en otro día. Y recuerda la regla de los 1000 días, no todo va a pasar de la noche a la mañana. Y no quieras en una semana bajar los 20 kilos que tienes encima. Tiene que haber un proceso, y el proceso de los 1000 días, por ejemplo, es el gimnasio. Duolingo, por ejemplo. Estudia inglés, lo que quieras estudiar y aprender, pero 1000 días, propóntelo, y si lo haces durante 1000 días, te prometo que vas a tener resultados y que vas a estar en un punto diferente de tu vida. Esto fue Co-Creadoras, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Tu camino, historias que sanan el corazón.